una enseñanza desde la comunidad de Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Shabbat Shalom para todos. En esta tarde damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de la emisora restaurandolasendasantiguas.com. Y estamos aquí en la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones. Damos la bienvenida a los que están aquí presentes y a los que a través de las ondas de internet nos escuchan. Hoy vamos a comenzar el segundo punto: ¿por qué muchos judíos no recibieron a Yahshua? Y hace 8 días, para los que estuvieron conectaditos con nosotros, se hizo un tema a través de Apocalipsis 2:9 y 3:9, donde decían los que se decían o los que se dicen ser judíos, pero no lo son, porque son sinagoga del Satanás. Y voy a hacer a base de comentario antes de empezar en materia. El 90% de los judíos, mire, la pregunta y la respuesta, el 90% de los judíos de hoy son edomitas. El 90% de los judíos son edomitas. Y acuérdense que ¿quiénes son los descendientes de Edom? Los de la línea de Esaú. Y lo vamos a ver en contexto. El 90% de los judíos hoy son edomitas, no son hijos de Israel. Esaú, el hermano de Jacob, Israel, se convirtió en el ancestro del pueblo llamado Edom o Idumeas. En las antigüedades de los judíos de Flavio Josefo, era un escritor judío, nos enseña que Juan Hircanus asimiló a los edomitas a la fuerza como grupo nacional, y ellos se convirtieron en los judeanos cerca del año 120 antes de la venida de Yahshua. El historiador Flavio Josefo, que vivió un poco de tiempo después de la era común, escribió ellos: Edom, eran de aquí en adelante los judeanos. Eran de aquí en adelante los judeanos. El académico judío Selir Rob, en su Concise Jewish Enciclopedia 1980, dice en la página 154, Juan Hircanus, convertido en Edom, o convirtió Edom a la fuerza. Oiga pues, a la fuerza, la forma de vida de la gente de Judá. O sea, muchos del territorio de Judá fueron convertidos a la fuerza en edomitas. Después de la conquista del reino de Yehudá por los babilónicos, ¿se acuerdan? Antes de haber sido llevados a Babilonia, donde duraron 70 años, por los babilónicos, en su mayoría de los edomitas que se habían mezclado con la gente de Judá. En sus tierras se restablecieron con ellos en Judea. Eso está en Jeremías 40 para que tú lo leas en tu casa, 11 y 12 para que lo compruebes. Estuvieron ocupando no solo la parte del sur, sino también Hebrón y el norte hasta Bersebú. Macabeos 4, 29 y Macabeos 5, 65. Primera carta de Macabeos y primera carta de Macabeos 5, 65. ¿Cómo se le decía antiguamente a los edomitas que se asimilaron, digámoslo así, con los judeanos? Se les decía los usurpadores. Los que no son verdaderos judíos se les decía usurpadores. Así como vemos que en años previos a Yeshua de Nazaret, Judea era controlada por una facción de edomitas que usurpó el nombre de la tribu israelita de Yehudá. Así como su tierra y herencia bajo Hircano, los edomitas fueron forzados a ser parte de la cultura de la gente de Judá. Oiga pues, fueron forzados a ser parte de la cultura de la gente de Judá. Pero Herodes y su facción tomaron el control de la cultura de la gente de Judá y el estilo de vida con sus descendientes. De ahí en adelante ellos, los edomitas, fueron parte del invento, oiga pues, fueron parte del inventado pueblo judío. Crearon en años posteriores. Estos son los imitadores, es decir, el 90% de los que se adhieren al judaísmo son de la línea de Esaú, son edomitas, no son hijos de Israel por genética. Y en Revelación 2:9 dice: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Le está hablando a la iglesia de Esmirna, a la quejilá de Esmirna. Y la blasfemia, mire pues, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos o son de Judá, porque el texto original dice ser descendientes de Judá y no lo son, mas son sinagoga de Hasatán. Eso está en Revelación 2:9. Y en 3:9 dice:
aquí te doy algunos de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser descendientes de Judá, pero no lo son. Dice que la tierra no era el reino de Judá, sino la nación de los judeanos, la nación de los judeanos en Judea. Históricamente, los edomitas se envolvieron o se mezclaron o se envolvieron, conocidos como años posteriores como Yehudín, un término derivado de Yehudá, siendo parte de la línea real de Israel. Sin embargo, ellos jamás fueron pueblo de Israel. Y Romanos 9:6 dice, pero no es que la palabra, la Torá de Elohim, oiga pues, pero no es que por la palabra, la Torá de Elohim, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos los descendientes de Israel son Israel. Y viene otro punto, a base de comentario. Y este es el gran error que han caído muchos que han entrado a la restauración. Me puse yo a la tarea de preguntar o de investigar, ¿la gente se puede convertir al judaísmo? Sí. ¿Pueden hacer el tikkun? Sí, y ahorita lo vamos a ver. Muchos, digámoslo así, muchos pastores que salieron del cristianismo, muchos roes, cayeron en la trampa del judaísmo. ¿Cómo así? Dice que el judaísmo se encuentra entre las religiones similares del mundo y fue la primera de las religiones monoteístas, es decir, en las que se adora a un solo Dios, a los que se adora a un solo Dios. Procedió al Islam en el rastreo de sus raíces compartidas hasta Abraham, un patriarca de la Torá. El libro más sagrado del judaísmo procedió, miren, el libro más sagrado del judaísmo procedió al cristianismo por 2000 años. Y de hecho, de acuerdo a esa teología. El primer punto, comprende que como en el caso de cualquier conversión religiosa, convertirse al judaísmo es un gran paso. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos de los rabinos que estamos viendo son falsos rabinos apóstoles, falsos rabinos mesiánicos. Eso fue chistoso porque hace 8 días yo di una enseñanza y pegó el brinco una cucaracha de esas, un rabino apóstol, y decía que el Talmud no era malo, que el Talmud decía que eran discípulos de Yahshua. Yo dije, grave, y me puse a la tarea de investigar de él, y podrán ustedes imaginarse en qué hay detrás de esas cortinas. Venía de ser apóstol en el cristianismo, y no contento, trató de buscar un estatus más alto de rabino. Dese cuenta que esos títulos se pueden comprar y lo vamos a ver ahorita. Comprende que como en el caso de cualquier conversión religiosa, convertirse al judaísmo es un gran paso. Crees en un solo Dios y lo alabas de cualquier manera, modo o forma. De ser así estás a la mitad del camino. De no ser así, da el primer paso. Está bien, amigo, tómate todo el tiempo que necesites. Este artículo te estará esperando cuando vuelvas. Mire, este artículo te estará esperando cuando vuelvas. Investiga las leyes de la historia, costumbres judías y habla con judíos sobre su religión. ¿El Eterno dejó una religión? No, dejó un pueblo. Y dentro de ese pueblo hay un territorio que se llamaba el territorio de Judea. El cuarto hijo de Abraham, el cuarto hijo de Jacob, cuarto hijo de Jacob. Y ahí no se dejó ninguna religión ni ninguna membresía aparte del pueblo, sino era parte de los 12 de la tribu de Israel. Pero ¿qué hizo el judaísmo? El judaísmo se empezó a asimilar y se empezó a autodenombrar como religión aparte de la verdad. Y eso ahí ya empezamos a pensar, ahí ya empezamos a analizar, pero todavía no te voy a dar esos puntos, voy a seguir. Dice el tercer paso, habla con tu familia sobre tu intención de convertirte al judaísmo. Habla con tu familia. Es que yo siento en mi corazón que soy como judío. Sí, yo siento, esa gente que se convierte al judaísmo es porque sienten. Y aquel que se convierte al judaísmo automática e inmediatamente se está apartando de la verdad de Yahweh. Dice, con frecuencia este es un sistema delicado en las familias, así que asegúrate de explicar tu razonamiento y deseo de convertirte al judaísmo. Asegúrate de sentirte cómodo con tu decisión de dejar tu religión anterior. O sea, piensa muy bien si tú vas a abandonar la religión anterior para convertirte al judaísmo. El cuarto punto, si te vas a convertir a causa del matrimonio, habla con tu futuro cónyuge a fin de determinar cuál será el mejor curso de acción, incluyendo la denominación a la que te unirás. No muchos rabinos convertirán a alguien solo debido al matrimonio.
al converso potencial tiene que ser sincero y querer convertirse debido al sentimiento o espiritualidad. Y no solo porque se casará con un judío. El judaísmo se divide en 3 ramas principales. Todas ellas son niveles diferentes de observación, de ritual. Estas son ortodoxos, que se le dice los conservadores, los llamados reformistas o Maserotti en Europa, y el reformista, llamado así el liberal en Europa, con un sistema progresivo. En vez de que te sientas que sientes razones suficientes para convertirte, haz una cita con un rabino para hablar del proceso. Prepárate para que el religioso intente persuadirte o rechazarte 3 veces o más. Muchos rabinos consideran este mecanismo como parte de su trabajo. El objetivo no es el de evitar que lo buscares honesto o te conviertan, sino poner a prueba el compromiso del interesado y asegúrate que realmente quiera convertirte al judaísmo. Si eres persistente, demostrarás que sabes a lo que te vas a comprometer y que todavía estás decidido a seguir adelante, y a su tiempo el rabino podrá decidir comenzar e iniciarte en el camino en la conversión. Pero mire qué interesante es esto. Dice que para convertirse al judaísmo toca pasar por el proceso del tikkun. Y el proceso del tikkun es que si tú te llamabas Pepa, te van a poner un nombre espiritual. Entonces te hacen la conversión y tú aceptas la conversión. Entonces ahí es donde uno empieza a pensar, y yo he escuchado que muchos roes que han entrado a la restauración han caído en esta línea del judaísmo. Le dicen, bueno, tú te llamabas Pepe, pero ahora te vamos a poner Inocencio, porque tenemos que ponerte un nombre santo que vaya conforme así como le cambiaron el nombre a Abraham, ya no se llamará Abraham, sino Abraham. Así mismo empiezan a practicar ¿el qué? Empiezan a practicar el tikkun. Y no solamente ese punto, te tienen que hacer la circuncisión. Ay, no, pero es que yo ya vengo circuncidado. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a coger con la punta de un alfiler y te voy a puntear para sacarte unas gotas de sangre, para reafirmar y confirmar de que tú nuevamente estás como rindiendo la lealtad al judaísmo. Eso se llama tikkun o conversión. ¿Viene de Dios eso? Hasta el momento de lo que yo he hablado, ¿qué tiene que ver con Yahweh? Nada, ¿cierto? Para los que nos están escuchando, hasta el momento no tiene que ver nada. Pero lo más interesante de esto es, ¿cómo así que el 90% de los judíos que dicen ser judíos no lo son? Ahora, ¿cómo usted me va a venir a decir que resulta que los judíos que dicen ser judíos vienen de la línea de Edom? O sea, esos son de la línea de Esaú. ¿Cómo así que Esaú, si a Esaú se le negó la bendición? Esaú, dice la escritura, lo voy a parafrasear en un libro de Yeser, y de ahí entramos a la Torá. Dice así el estudio, que Esaú venía a hacer una casa, pero él se encontró con un hijo que se llamaba Nimrod, uno de los hijos de un rey, Nimrod 3, pero se encontró uno que se llamaba Nimrod 2. Dice la escritura que él estaba en la casa, pero ellos se encontraron. Parece ser que hubo, digámoslo así, había una envidia de parte de Nimrod hacia Esaú, tuvieron una confrontación, parece que Esaú mató a este elemento, a este hombre, él huyó. En el momento que él huía y retornaba a su hogar, el siervo Jacob estaba preparando un potaje, estaba preparando unas lentejas. Las lentejas significan símbolo de muerte, eso se hacía en los funerales, qué cosa tan extraña, ¿no? Él estaba haciendo un potaje con lentejas, y en los tiempos antiguos, en el Medio Oriente, preparar potaje de lentejas era un significado de que alguien estaba celebrando a alguien como luto. Y llegó este hombre Esaú y le dijo al hermano, ¿sabe qué? De cierta manera a mí me van a matar porque me están siguiendo. ¿De qué me sirve si a la final voy a morir? No me sirve de nada tener ahorita la primogenitura ni la bendición. Hagamos una cosa, dame ese plato de lentejas. Llegó Jacob y le dijo, listo, yo te doy ese plato de lentejas, pero tú me das tu primogenitura. Y él dijo, pues de todas maneras voy a morir, hágale. ¿Y qué pasó en ese momento? Llegó, hicieron el negocio, la transacción. Más adelante este hombre, llegó el hermano Jacob, dice que se puso pieles de un animal peludo, engañó a su padre porque su padre ya prácticamente no veía, cosa de la cual no le gustó a Esaú, al punto de buscarlo para matarlo. Pero dice la escritura que aún Esaú ni con lágrimas pudo hallar la bendición. Entonces ahí empezamos a pensar,
porque en el contexto hebreo la palabra Esaú significa engañador, falso, mentiroso, suplantador. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con el pueblo judío en este momento? Mucho, porque esa es una línea que quiso suplantar la verdad del Eterno. Ahora sí vamos entendiéndolo. No todo el que se dice ser judío es. Y desafortunadamente el gran error de muchos que han entrado a la restauración han caído en manos ¿de quién? De los falsos judíos mesiánicos. Ellos empiezan a practicar reglas y cosas. Y hace 8 días hablábamos del Talmud, ¿se acuerda? El Talmud tiene cualquier cantidad de reglas. Tiene casi alrededor de 65 libros. Tiene alrededor de 65 libros con leyes habidas y por haber. Entonces, Tikkun significa corrección, reparación de nuestra alma. O sea, ¿qué está haciendo una persona que practica Tikkun? Está haciendo una restauración o reparación, según ellos, del alma. Una persona que acepta el judaísmo es una religión. Y dice en Romanos 2:29, oiga pues lo que dice. Dijo un judío, dice el tema, ¿quién verdaderamente es un judío? Dijo el apóstol Pablo, dijo, un judío es el que lo es verdaderamente en el corazón. Oiga pues, un judío es el que lo es verdaderamente en el corazón, sino que un judío, el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra de alabanza del cual no procede el elogio de hombres, sino del Eterno. Pablo aquí nos está refiriendo a una expresión no está refiriéndose a una expresión sentimental. Es que yo siento que soy judío. La palabra judío aparece 67 veces en el Antiguo y 585 veces en el Nuevo Testamento para los que nos están escuchando, que se le llama Brit Hadashah. El término judío es aquello que practica, oiga pues, el término judío es aquellos practicantes de la religión judía que tienen linaje o descendencia judía, o que han hecho una conversión de acuerdo al concepto judío ortodoxo, aprobado por el Estado de Israel. Dicho nombramiento les hace parte de la identidad judía en los aspectos místicos. Considerarse un alma judía que ha transmigrado, mire, considerarse un alma judía que ha transmigrado hasta alcanzar la rectificación, un procedimiento personal de cada alma llamado en términos cabalistas Tikkun. Mire, Tikkun viene de un término cabalista, ser probado espiritualmente en la sinagoga. Y finalmente se le cambia el nombre, pasa a ser judío. Ellos hacen esta conversión y ellos dicen, esa alma era judía de por vida. Ellos dicen, esa alma era judía de por vida. Solamente que había solamente que había transmigrado en diferentes almas y en cuerpos, en varios tiempos. Esto hace que cualquier persona se vuelva judía. El hecho de hacer una conversión ya le da título de ser judío. Vemos una escasa interpretación del judaísmo. No se trata de cumplir los propósitos o los protocolos del rabinismo. Más bien la conversión tiene que ver con un convencimiento o una teshuvá completa del alma. Ellos, esa transmigración, oiga pues, esa transmigración de almas, ellos la llaman tikkun. Es una persona que acepta que el judaísmo sea original, se convierte en judío y ya hizo tikkun, ya hizo conversión. Obviamente, eso no es para nada bíblico. Entonces, en términos judío, es que por linaje religioso o no, o por conversión para pasar a ser miembro de ese pueblo judío, son términos talmúdicos. Mire, para pasar a ser ese tipo de reglas o linajes, viene de los términos o de las costumbres talmúdicas. Por eso yo te mostraba ahorita, esa gente todavía sigue sacrificando pollos. Y otro punto para que usted lo entienda, tiempo presente, este tipo de gente es la que se encarga de probar todo lo que es kosher o no es kosher. Si usted se le dio por vivir en Israel y se le dio por abrir una empresa de vinos, todo tiene que ser aprobado por los rabinos. ¿Por quiénes? Por los que acabó usted de ver matando pollos, o sea, por los talmudistas, avalados por el mismo gobierno de Israel. La pregunta es, hasta donde yo he venido hablando, ¿eso tiene que ver algo con Yahshua? No. Entonces vamos pensando, nada tiene que ver eso con Yahshua. Ahora el pueblo judío en sí nunca existió más. Bien, lo que existió fue el pueblo de Israel. Esto es la descendencia de Jacob que sigue el nombre de Israel. Dice que el ángel del Eterno en la historia bíblica nos muestra que cuando el pueblo de Israel sufrió una división, es dividida en dos reinos, uno Judá
y el otro Efraín. Israel desde ese momento fue puesto debido al rey Salomón. De ahí el pueblo de Israel deja de ser cuando es llevado al exilio. Nunca más se vuelve a establecer como tal. Judá toma el principio por haber sido principal ciudad geográfica de la tribu poseída de Jerusalén o de posesión de Jerusalén, y que por herencia le pertenecía al rey David. Sin embargo, ese principado hacía más énfasis del Mesías que habría de venir que de un estado laico como lo conocemos hoy en día. La escritura dice que le pertenecía, oiga pues, en Génesis 49:10 dice, para que lo busquemos, Génesis 49:10, dice que será quitado el cetro de Judá. Dice, será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies. O sea, que el que dictamine las leyes de qué ha de hacer o qué no ha de hacer hasta que venga Silo. O sea, a Judá se le había dado el cetro para legislar. Y sabemos que Judá era el cuarto hijo de Jacob. Pero dice que Judá iba a legislar hasta la venida de Silo. ¿Quién era Silo? Yahshua HaMashiach. Y dice que cuando viniera Yahshua, todo el cetro del legislador, todo eso se le iba a entregar a él, para que él rigiera sobre todas las naciones de la tierra. La pregunta, ¿el territorio de Judá supo legislar las leyes? No. No las supo legislar por causa del pecado del hijo de Salomón. ¿Se acuerdan? Jeroboam y Roboam, uno del norte y el otro del sur. Y a raíz de eso, cuando Judá cayó también en el pecado, dice que de cierta manera ellos entregaron como ese legado, o entregaron, digámoslo así, ese tipo de gobierno, se lo entregaron a este tipo de gente que yo nombré al comienzo. Empezaron a salir una serie de muchos gobernantes, empezaron a haber guerras, el pueblo de Judá empezó a perder, digámoslo así, su identidad, empezaron a salir culturas, empezaron a mezclarse con ese tipo de doctrinas talmúdicas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empezamos a mirar todo eso en ese entonces, cuando Yahshua vino, ¿se acuerdan que él dijo en su palabra que a lo suyo vino? Vino primero a ¿quiénes? A los judíos, pero dice que los suyos no le recibieron. Vino Shilo y no lo recibieron, pero también dice aquí, según Génesis 49:10, a él se congregarán los pueblos. Ojo, este texto también es muy importante, porque el judaísmo rabínico, el sionismo, también creen que Silo, el Mashiach, no ha venido. Por tanto, el actual Judá dice, ellos le pertenece, que ellos todavía les pertenece el cetro del gobierno o el legislador. Por eso todo lo que dicen ellos es ley. Pero, oiga pues, pero ¿con qué nos encontramos? El Mashiach ya vino, de tal manera que ya fue quitado el cetro del gobierno de Judá y el legislador de entre sus pies. Judá ya no tiene derecho a gobernar, ya tenemos un gobernador, ya tenemos un rey que se llama Yahshua HaMashiach. Entonces, cuando miramos hacia Israel y miramos, digámoslo así, ese judaísmo ortodoxo, ultraortodoxo, ese judaísmo talmúdico, ellos a Yahshua no lo aceptan por ningún lado. Entonces la pregunta es, si lo aceptaran, ¿qué hacen matando pollos, cierto? Dice que los pueblos, las naciones que también somos parte, nosotros, y dejamos de ser Goyín, cuando Yahshua vino y tomó el cetro de autoridad, y pasamos a ser tierra de Israel. Según comentaristas aseguran que en el Talmud de la tradición oral, el cetro de Judá fue quitado en la primera década de esta era común. Esto es cuando Yahshua estaba ya antes en este mundo. Y pronto se manifestaría Judá en la época de Yahshua. Ya no tenía la autoridad de juzgarle y de matarle. Ellos, los líderes judíos, tuvieron que pedirle a las autoridades romanas que les permitieran matarle en el madero. Esto nos dice efectivamente, había perdido el cetro, aunque en el Talmud está escrito esto, no lo reconocen que fue quitado el cetro de Judá, simplemente lo mencionan como una historia. Miren lo que dicen los talmudistas y cómo ven a Yahshua, como una historia más, y que ellos de cierta manera todavía siguen rigiendo las leyes del mundo. Por eso de cierta manera, cuando se escucha ese tipo de personas refiriéndose a nosotros, nos tratan, ustedes ya saben cómo, porque según ellos todavía siguen diciendo que ellos todavía siguen con el cetro, que eso todavía no se lo han quitado, que todavía sigue vigente hasta el día de ellos con
con ellos. Dice, he aquí vienen días, dice Yahweh, he aquí vienen días en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente, de hombre y de simiente de animal. Bien el reino de Judá habría concluida, y el rey fue coronado y establecido. Su reino toda potestad me es dada toda. Esta maquinaria religiosa y farisea acerca del rey Mashiach judío, descendiente de David, habría sido incorporado como un dogma de fe, en donde se esperaba a un descendiente físico que sujetaría a Roma, y con ellos se establecería un reino en la tierra. Los estudios o el estudio genético nos muestran que los que reclaman judeidad, oiga pues, los que reclaman judeidad por genética, en realidad tienen otro linaje, fuera de los semitas, como los jefetitas. Ojo, como los jefetitas. Se dijo a Jeremías, la palabra judío o judíos proviene del nombre de la tribu, que a su vez fue el patriarca de dicha tribu. Judá en hebreo significa Yehudá. La primera vez que aparece este nombre, oiga pues, este punto es bien importante. Y vamos a andar despacio aquí. Vamos a Génesis 26, 24. Por eso hay una imitación y hay una verdad. La verdad de los descendientes de Judea es del cuarto hijo de Jacob. Pero vamos a mirar aquí qué pasa en Génesis 26, 34. Dice que cuando Esaú tenía 40 años de edad, tomó por mujer a Judith. Ojo con este punto. ¿Lo están viendo ahí? A Judith, hija de Berí Eteo, y a Basemá, hija de Gelón Eteo. Eso está Génesis 26, 34 y 35. Y mire, dice que esa relación de Esaú con estas dos mujeres, porque estas mujeres eran no más que eran cananeas, eran mujeres cananeas, pero el punto aquí es Judith, para que usted lo subraye, Judith. Fueron de amargura de espíritu a Isaac y Rebeca. ¿Ustedes se acuerdan que Rebeca, el anhelo de ellos era que se llegara alguien de la misma línea? Pero él, ¿qué hizo? Él empezó a hacer lo que bien se le pareció en gracia. Y este es un punto para pensar. Dice que Esaú significa engañador, suplantador, mentiroso, etcétera, etcétera. Entonces, como él vio que su hermano Jacob, él sí había hecho caso, él era un hombre de adoración, era un hombre de relación con Dios, ¿qué dijo él? Pues yo me voy a llegar a estas mujeres, porque yo sé que de pronto esto también le va a agradar a mi mamá y a mi papá. O sea, esto le va a agradar a Isaac y le va a agradar a Rebeca. Pero dice que esta relación de este hombre con esta, porque él tuvo tres matrimonios, pero dice que esta relación con estas dos mujeres fueron de amargura de espíritu para Rebeca, al tal punto que ella dijo, prefiero la muerte, porque ella sabía la descendencia de esas dos mujeres. ¿Por qué? Porque ella sabía que en Canaán o en las tierras cananeas lo único que se practicaba era la brujería y la hechicería. Entonces eso fue amargura de espíritu. Y dice que Isaac y Rebeca, ya vimos que esta judía era una cananea. Y lo más tremendo que sabe que hizo Esaú, y le cambió el nombre. Y curiosamente, ojo, le cambió el nombre que lleva Yehudá. Le cambió el nombre que lleva Yehudá. Significa el que exalta o la que exalta al Eterno. A ver, ¿cómo ella va a exaltar al Eterno si era una pagana? ¿Cómo él va a decir que iba a exaltar al Eterno cuando él vendió la primogenitura y dijo, nada me importa con Dios? Y más adelante vemos que dice, la que exalta al Eterno. ¿Eso es una falsificación? Claro, claro. Entonces, a medida que pasamos las generaciones y empezamos a ver el judaísmo talmúdico, ya empiezan a decir, ya entiendo a dónde viene esa raíz. Ya estoy entendiendo de dónde viene ese linaje. Ese linaje de los judíos modernos, del 90%, que no son verdaderos judíos, son descendientes ¿de dónde? ¿De dónde? De Esaú. ¿Con qué mujer? Con una cananea que se llamaba ¿cómo? Yehudí. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Para que usted lo vaya entendiendo. Y yo sé que de pronto algún judío me debe estar escuchando y debe estar que brinca, pero hermano, eso dice la escritura. Eso dice, ¿yo qué puedo hacer? Dice que fueron de amargura de espíritu a Isaac y Rebeca. Ya vimos que esta judía era cananea y le cambió el nombre. Y curiosamente, ojo, le cambió el nombre que lleva Yehudá, que significa curiosamente el que exalta al Eterno. Es decir,
que Esaú la quiso presentar como si ella fuera la exaltada al Eterno. ¿Sí pueden comprender la profundidad de este asunto de Esaú y esta Judí? Viene del linaje en el cual posteriormente aparecen los idumeos, a los que hoy en día también se le llaman romanos. Yo quiero que paremos un momento. ¿Usted me está queriendo decir que el judaísmo con el romanismo son hermanos? Esos sí. El judaísmo falso talmúdico está asociado con el catolicismo y un poco de mezcla con el islam, pero no solamente ahí. ¿Sabe qué religión cayó ahí que es de las más grandes del mundo hoy en día? Cristianismo. Los cristianos son hijos de esa línea, de los judíos talmúdicos, de los romanos y un poco de cristianismo. Dice, son los romanos y que después aparecen infiltrados diciendo que son judíos, los que saltan al Eterno. No son ellos, sino son los que son cananeos. Aquí hay un misterio muy profundo. Los heteos eran una tribu cananea descendientes de Het, hijos de Canaán, hijos de Can, el tercer hijo de Noé. Génesis 10:15 para que tú lo anotes. Y Canaán engendró a Sido, su primogénito, y a Het. Esto es lo que vimos respecto a esta mujer, que en realidad es de las tribus heteas. Según lo que hemos estudiado anteriormente, los cananeos tomaron como posesión la tierra que les pertenecía a Sem. Los cananeos habían sido receptores de una maldición por el pecado de Can. ¿Se acuerda el pecado de Can con su padre Noé? Bueno, entonces ahí vamos viendo cómo esta mujer era descendiente de Can. Y miramos que Esaú, ¿qué fue lo que hizo? Rechazó la bendición sacerdotal. Dos paganos juntados, ¿qué puede salir de eso? Bueno, dice que aunque sabían de primera mano, por medio de Noé, ellos sobre el conocimiento del Eterno, ellos se desviaron en pos de vicios contra su naturaleza. Ya vemos que el nombre de Judí literalmente no tenía esa fe. Con el tiempo, esas tribus se fueron degradando en la época del Éxodo. La tierra de Canaán estaba completamente depravada y el Eterno usaría a Israel para destruir la maldad de Canaán, aunque la época de Abraham aún faltaban 400 años. O sea, esto sucedió 400 años antes de que el pueblo de Israel fuera sacado de la esclavitud. Para ello las tribus ya tenían fama por su pecado. Por ello Rebeca y Isaac padecieron cuando Esaú tomó como esposa a una hija de Het. Bueno, recordando la historia del libro de Génesis 26, 27, 46, dijo Rebeca a Isaac, fastidio, disgustada a causa de las hijas de Het. Sí, Jacob tomó mujer de las hijas, oiga pues, Jacob tomó mujer de las hijas de Het, como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? O sea, ¿para qué quiero la vida por Esaú haber escogido las hijas de Het? ¿Para qué quiero yo esta vida? O sea, ahí estamos viendo amargura de espíritu de esta mujer. Pero hay otro punto, ¿qué significa Judith? Porque dice que Esaú le quiso cambiar el nombre. Le quiso cambiar el nombre para decir, ella es la exaltada, ella es bendición, ella es escogida. Eso es una falsificación. Y en Génesis 29, 36 dice que concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dice que este era el verdadero hijo, esta era la verdadera bendición. El cuarto hijo de Jacob con Lea. Dice que concibió otra vez. Ya estamos entrando al verdadero. Acabamos de salir del falso, ¿cierto? Ahora vamos a entrar al verdadero. Dice concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y esta vez dice, alabaré, que en el hebreo dice, levantaré mi mano al Eterno. Por eso llamó su nombre Judá, el verdadero. Y dejó de dar a luz Lea. Por eso la palabra Yehudá o Judá hace alusión, exaltación. Luego se puso Salomón. Esto es una especie de enseñanza de lo que significa levantar las manos. Cuando levantamos las manos, escúchenme bien este punto, cuando levantamos las manos al verdadero Dios, al Dios de Israel, estamos dando a entender, ojo con este punto que voy, cuando levantamos las manos y damos exaltación al verdadero Dios de Israel, ahí sí podemos estar diciendo que nosotros somos judíos, pero somos pueblo de Israel. Pero es que ustedes tienen que ver algo con judíos. Claro, porque es que Judea y judío verdadero tiene que ver con la tierra de Israel. O sea, si a usted algún día le llegan a decir, ¿usted es pueblo de Israel? Claro, somos pueblo de Israel. ¿Y usted qué tiene que ver con los judíos? Pues somos hermanos, porque ellos están dentro de las 12 tribus de Israel. Ojo con ese punto. El verdadero pueblo de Israel, la verdadera tribu de Israel se llama Judá.
Y de Judá sale la palabra exaltación, levantar mis manos, adoración, rendir humillación, exaltar solo a Él, al único, al que es, al perfecto, al santo, al kadosh, al que guarda. Pero en el falso judaísmo nos damos cuenta de que ellos dicen creer en Yahweh, pero al final ellos son ateos. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Sí la tienen clara? ¿Sí? Para que después no van a decir, es que salí enredado, esta semana lo llamo. No. El punto es que vayamos entendiendo. Entonces, aquí estamos pensando, porque yo quiero acabar esto hoy todo, el punto es que los que están entrando a la restauración, sin querer queriendo, porque hay muchos roes que dicen, no, yo Talmud no, pero con el tiempo uno los ve haciendo y diciendo de Talmud. Y ya sabemos que el talmudismo son descendientes ¿de dónde? Entonces, sin querer queriendo, yo puedo estar haciendo la doctrina incorrecta. Claro, porque es que yo le digo una cosa, yo lo enseñaba hace 8 días. Yahshua no necesita ningún libro. Él no nos dejó no necesitamos más. Nosotros no necesitamos Talmud, ni Mishnah, ni Humash, ni cosa parecida, hermano, que es lo que más se publicita en las páginas de Facebook. Ustedes van a darse cuenta que eso sale cualquier cantidad de rabinos, de cualquier lugar, y le ofrecen a usted cualquier cantidad de libros. A la final, ¿a ellos qué les importa? Ellos lo único que les importa es vender, hermano. Pero ¿sabe cuál es el peligro? Que eso, yo lo hablaba en estos días con alguien, yo le decía, el gran error es que muchos están cayendo en el judaísmo, pero en el judaísmo por la línea de Esaú, y están practicando el tikkun. Y dice, no, ya usted no se va a llamar Pepe, sino se va a llamar Inocencio, porque su nombre va a ser puro y santo. Y yo le digo algo, el nombre no tiene que ver nada con mi carácter. El nombre suyo no tiene nada que ver con su carácter, con lo que usted es. Porque yo le digo una cosa, hubo un papa que se llamó Inocencio y fue uno de los que más hizo masacres. Se llamó Inocencio y fue el más malo. Fue terrible. Mató cantidad de gente y se llamaba Inocencio. Entonces, ¿qué tiene que ver el cambio de nombre? Nada tiene que ver el cambio de nombre. Para aquellos que de pronto en algún momento entran en una congregación, les hacen el tikkun, les hacen todo eso, y ahí uno se da cuenta que esos son judíos mesiánicos. ¿Tienen que ver con la verdad? No. Dice que la judeidad en la época que se escribió Apocalipsis era una cuestión importante. Ya hemos dicho que el pueblo que sobrevivió de los exilios fue realmente de la tribu del sur. Estos judíos, junto con algunos benjamitas y levitas, pero en realidad eran más que solo esas 3 tribus de la historia, nos cuentan que aquel remanente era en realidad de las 12 tribus de Israel. Pero aquel Israel conocido como el pueblo dejó de nombrarse como tal y pasó a llamarse pueblo judío. Es decir, no solo de la tribu Judá. Por eso decir judío era decir Israel, antes de que cayeran en esa apostasía. Sin embargo, aún así la definición era la misma. Israelita o judía era aquel que reconocía al Eterno y le daba exaltación, levantar su mano para exaltarle. Y vamos a ver lo que dice Romanos 2, 17, 29. Dice los judíos y la ley. Dice, es aquí, miren Pablo lo que le está hablando a ciertos judíos. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en el Eterno. Y conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indóciles, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas, no se ha de hurtar. ¿Hurta? ¿Tú qué dices? Miren lo que Pablo está confrontando. ¿Tú qué dices? Que no se ha de adulterar, ¿adulteras? ¿Tú que abominas de ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras al Eterno? Porque como está escrito, el nombre del Eterno es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, los que se dicen ser judíos. Ojo con este. Porque como está escrito, el nombre del Eterno es blasfemado entre los gentiles, ¿por causa de quién? Ustedes, a los que dicen ser judíos, pero ¿qué? Bueno. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Pues el circunciso que guardare, oiga pues el circunciso que guardare las ordenanzas de la ley no será tenida su circuncisión como circuncisión.
Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti con letra a la ley y con la circuncisión, pues eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene, oiga pues, de la cual no viene de los hombres, sino del Eterno. Aquí Pablo les hace un reclamo a los que se dicen tener ese título, oiga pues, a los que se dicen tener ese título, cuando nuestra circuncisión es a través de Yahshua HaMashiach, nos convertimos en un verdadero Yehudín. Es la verdadera esencia de la vida de la fe. Yehudín es aquel que verdaderamente exalta. Ya sabemos que la palabra Yehudín verdaderamente significa aquel que verdaderamente exalta, que levanta el nombre del Eterno con su mano y reconoce que fue redimido a través de Yahshua HaMashiach. Alguien que lleva una vida tibia, no siguiendo las pisadas de Yahshua, no se le puede decir un verdadero Yehudín. Con este punto, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es el que en el interior, y la circuncisión del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza, el elogio del cual no viene de hombres, sino de Elohim. Por eso Pablo habló en contra de los mutiladores. Por eso Pablo habló en contra de los mutiladores. Se han equivocado, no han entendido el mensaje. ¿De qué te sirve mandar a alguien? Oiga pues, ¿de qué te sirve mandar a alguien que se mutile, que vaya y se moche, si no ha cambiado su corazón? ¿Ahora sí me entienden? Y es lo que más pelean hoy en día. ¿Sí se han dado cuenta? Y es tremendo. Es tremendo este punto, porque es lo que más debate la gente. Se preocupan por la vestimenta. Se preocupan, oiga, ¿usted por qué no usa kipá? ¿Por qué no se pone kipá? Y yo le digo, hermano, el kipá, ¿sabe quién lo escribió? ¿Y sabe de dónde salió esa ley? Esa ley salió hace 1000 años y fue escrita por la ley de los. ¿Y sabe por qué ellos lo escribieron? Ojo con este punto. Ellos dicen que el Eterno está sobre ellos, ¿sí? Que el Eterno está sobre ellos y que para eso usan esa cúpula. Pero a mí Hechos de los Apóstoles me dice que cuando vino el Espíritu Santo, ¿dónde habitó? ¿Dónde lo tenemos nosotros? ¿Encima? ¿Lejos? Dice Deuteronomio, no está lejos al otro del mar para que no digan subas en un buque y búsquelo. No, está fuera del planeta para que se monten en el Challenger y vayan al planeta Marte, de pronto lo encuentra allá. No, ¿dónde dijo él que estaba? Dentro de nuestro corazón. Entonces ellos se aferran a ese tipo de leyes. ¿Usted por qué no se pone el kipá? ¿Por qué no se pone el...? Hombre, eso no es. Eso no es. Aquí el punto es un verdadero, oiga pues, un verdadero judío lo es en él. Y un judío es parte del pueblo de Israel. Pertenece a las 12 tribus de Israel. Ay, pero ¿cómo así? Lean Génesis, donde dice que el cetro de Judá vendría a Silo y a él se le entregaría todo para regir a todas las naciones. O sea, ¿quién nos rige en este momento? ¿La casa de Judá o Yahshua HaMashiach? Ah, bueno. O sea, en pocas palabras, ya no nos rige el judaísmo. Pero como el judaísmo sigue todavía vigente, ¿qué dicen ellos? Todavía lo que ellos dicen es ley ahí, en Europa y en todos los lugares donde todavía hay ese tipo de línea. ¿Están regados en el mundo ellos? Claro. Y inocentemente algunos han caído, buscando la restauración, han caído en la trampa. Claro. Ustedes saben que uno en la emoción, ¿qué quiere hacer? Uno en la emoción quiere hacer todo lo que dice, y algunos dicen, vamos a hacer ticún. Es que su nombre, ¿usted cómo se llamaba? Yo me llamaba el pistolero Pancho del barrio. Vamos a quitarlo, le vamos a hacer ticún. Le vamos a poner ahora el ángel del barrio. Bueno, listo, está bien. Hágame el ticún. Pero hay que mocharlo también. Yo sé que esta grabación no me importa, pero es verdad. Dice que no necesitamos comprobarle a ningún hombre. Oiga pues, no necesitamos comprobarle a ningún hombre la circuncisión o la incircuncisión, porque no es de los hombres que viene la alabanza o el elogio, sino de Yahweh. Finalmente, nadie aquí en la tierra nos va a decir si somos o no parte de la tierra de Israel. Solo Yahweh lo sabe, solo Yahweh
lo sabe, todo. Tú te imaginas los hombres diciéndote, confírmame, muéstramelo, Miguel Ángel, a ver si tú te circuncidaste. Pues sí, dice que el elogio no viene de los hombres. ¿El elogio viene de quién? Porque a través de Yahshua fuimos, ¿qué? Injertados para ser pueblo de Israel. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta de hay una falsificación del judaísmo. Ya vimos que hay una falsificación. Y esa falsificación está al 90% a nivel del mundo. ¿Cómo así que usted me va a decir que solo hay un 10% de verdaderos judíos? Sí, es verdad, hermano. Es verdad. Hay un 10% regado en todas las naciones del mundo. Y el otro 90% son de la línea de Esaú. ¿Ustedes se imaginan los que están escuchando ahorita este mensaje? Los comentarios esta semana. Pero no importa. Y sabe que hay un misterio. Y yo se lo leía en la tarde a los de escuela. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis 2:24. Yo quiero que vayamos a Apocalipsis 2:24 porque es que quiero comenzar el otro punto. ¿Satanás ha engañado por muchos años las naciones de la tierra? ¿Qué cree usted? ¿Sí las ha engañado? Dice que él es el padre de la. ¿Ustedes se acuerdan cuando Yahshua los confrontó a ellos? Les dijo, vuestro padre es. Pero cómo, oiga, pero Yahshua es muy atrevido porque le está diciendo a los religiosos, a los encargados de la Torá, ¿cómo les va a decir vuestro padre es el diablo? Pero miren lo que dice aquí, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen y no han conocido los que ellos llaman las profundidades. ¿Las qué? Las profundidades de Satanás. Y la palabra original en el antiguo arameo es los misterios profundos de Satanás. La pregunta es, ¿usted sabe cómo piensa Satanás? Dice que él es el padre de la mentira. Él maquina. Entonces, bueno, si Satanás tiene tantos misterios y si nos pusiéramos a hacer una recopilación, bueno, ¿cuáles son los misterios de Satanás? ¿Cómo Satanás iba a trabajar para destruir las naciones de la tierra? Pero si ya tiene el mundo, ¿qué falta por tomar? Tenía que coger los judíos. Él tenía que comenzar primero, ¿por dónde? Por la misma casa. Él tenía que tomar primero la casa del pueblo de Israel, porque de ahí iba a salir el evangelio. Y ahorita lo vamos a ver. Dice que cuando el cetro fue quitado y le fue entregado a Silo, a Yahshua HaMashiach, dice que Yahshua le entregó la autoridad. ¿A quién le entregó la autoridad para predicar? Ya no era la casa de Judá, sino a los apóstoles. Y ahí viene otro rompecocos. ¿Cómo así que gente del común? Pero ¿cómo así? ¿Pero cómo le iba a quitar a la élite religiosa? Hombre, no es justo. No es justo que Yahshua haya venido a quitarle a ellos la autoridad. Pero dice que cuando vino Shiloh, a él se congregarán todas las naciones. No nos congregamos por la casa de Judá ni por el judaísmo. Nos congregamos como pueblo de Israel. Y nuestra cabeza es ¿quién? Y nuestro cetro, Yahshua HaMashiach. Entonces, para que usted analice, donde dice que las profundidades de Satanás significan los misterios. Y él sí que es experto en engañar a las naciones de la tierra, hermano. ¿O usted cree que al día de hoy no tiene engañadas las naciones? Todas las religiones que han entrado a mezclarse, entre comillas, a la verdad, son religiones híbridas. Usted hágale la pregunta a un testigo de Jehová y dígale, ustedes nacieron en el monte de Sinaí como pueblo de Israel, ¿qué le va a decir él? Usted dígale a un testigo de Alibaba, nacieron en Har Sinaí como pueblo de Israel, él va a decir, no, nosotros nacimos fue en Estados Unidos, allá fue donde nació la religión. Pregúntele a un mormón, pregúntele a un adventista, pregúntele al mismo catolicismo si ellos nacieron en el monte de Sinaí. Ellos van a decir, no, nosotros nacimos de la cabeza de Pedro porque Yahshua le dijo a Pedro estas palabras, Pedro, y en esta casa edificarás mi iglesia. ¿Malinterpretaron la escritura? Claro, porque ¿quién era la piedra? Yahshua era el fundamento. Pero ¿qué hizo el catolicismo? Dijo que el primer papa fue. ¿Trabajó Satanás ahí? Hermano, miren, Satanás tiene tanto poder que en cualquier lugar del mundo donde usted vaya está la religión católica. Por eso dice, miren, cuando leemos el libro de Apocalipsis todo, del capítulo 1 al 22,
y los 404 versículos los leemos, nos damos cuenta que el Señor ahí está advirtiendo, ojo Satanás, mire lo que va a hacer, ojo Satanás, mire lo que va a hacer. Y esas 7, digámoslo así, esas 7 exposiciones de esas quejilás, que no son 7 sino son más, porque la enseñanza es mayor, ahí nos está dando a entender pilas, porque Satanás va a operar así. Ojo, los nicolaitas, la doctrina de los nicolaitas, ojo con la doctrina de Jezabel, pero ¿cómo así si Jezabel ya murió? Se la comieron unos perros, pero tenga mucho cuidado porque va a haber una doctrina que se va a encargar de seducir a muchos y llevarlos a fornicar. ¿Cuál es? El catolicismo romano y el cristianismo. Entonces, el Eterno nos está advirtiendo las maquinaciones de ¿quién? De las profundidades de ¿quién? De Hasatán. Entonces, a veces la gente dice, ¿y es que todavía sigue trabajando Satanás? Claro, hermano. Siguen saliendo religiones nuevas. Cada día salen religiones nuevas. Miren, yo creo que el otro año saldrá otra nueva. Y ya nos hemos dado cuenta, cristianos gays. Lo que nos faltaba el cristianismo gay, pero no solamente eso, judaísmo gay, y vienen de los reformistas. Judaísmo gay, y va usted a mirar y están amputados, tienen circuncisión, son gays, los casa un rabino. Y uno dice, ay, ¿verdad? Sí, hermano. Todo eso estamos viéndolo, todo eso ya se está viendo. Por eso el ángel le dijo al que estaba recibiendo el mensaje a Juan, le dijo, pero ¿por qué se asombra, hermano? Si yo le estoy mostrando lo que va a ocurrir los próximos 2000 o 3000 años. Dese cuenta que eso sucedió, esa revelación en el año 90, en Turquía, en la isla de Patmos. Recuerde que él estaba como esclavo. Él fue llevado de Israel como esclavo a Turquía, todo por decir la verdad. Dice, no sé si estaba en el espíritu, no lo sé, pero él estaba en oración. Y estar en oración y estar leyendo la Torah significa estar en el espíritu. Cuando vino esa revelación, él estaba leyendo Torah. Y empezó Yahshua, porque ahí la revelación viene de Yahshua. Dice que el Espíritu dice a las quejilás. Cuando dice el Espíritu, no es el Espíritu Santo. Es Yahshua diciéndole a las quejilás a través de un ángel de lo que iba a venir. Entonces démonos cuenta hoy en día todo lo que estamos viendo. Y tristemente, ojo con este punto y sígame. Tristemente muchos por ignorancia y por la emoción de entrar a la restauración, mire lo que han hecho, hermano. Mire lo que han hecho, se han metido en unas. Salieron del cristianismo y se metieron en el judaísmo, en vez de decir somos pueblo de Israel. Por eso es que la gente dice, mire, la gente tiene un miedo de entrar a la restauración. ¿Sabe por qué? Porque nos tienen en un concepto de secta, hermano. Dicen, ustedes son movimiento sectario, pero ¿por qué? Sí, miren, nosotros prendemos ese canal con Roe Celorio, con todo ese tipo de gente, ese tipo todo disfrazado, todo degenerado, todo dejado. ¿Y usted cree que yo me voy a convertir así para ir a su iglesia o a su congregación? No, hermano, déjeme así como estoy. Hasta yo lo haría, hermano. Hasta yo lo haría si a mí me impusieran cargas. Si a mí me imponen cargas, la única carga que a mí me deben imponer es obedecer y guardar una vida en santidad. Esa es la única carga, guardar sus nombres y las fiestas. Pero ya que me impongan más cargas, por aquí, que es más cerquita. ¿Y qué hace el judaísmo mesiánico? Que va por la línea del Talmud, empiezan a agregar leyes que ni aun ellos pueden, ¿qué? Ni aun ellos pueden cumplir. No voy a leer esto, porque quiero acabar. Dice el discurso de Pablo, vamos a Hechos 20, 17, 31. En el tiempo de Pablo, habían dos escuelas muy importantes, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai. Esas escuelas eran escuelas verdaderas. Hillel y Shammai. Pero acuérdense que hubo una persecución de los romanos empezaron a matar cuanto rabino se les aparecía, hermano. La tarea de Saúl, la tarea de Edom, era erradicar a los verdaderos judíos, para hacia la postre levantar a los falsos judíos. Y lo voy a resumir para no leerlo, pero sí para que usted lo lea en su casa, o ya está ahí apuntado. No doy la espalda porque están grabando. Dice así, dijo Pablo, que después de su partida, ¿qué dice? Yo sé que después de mi partida, léalo a alguien por favor rápido ahí. Uno que le guste leer, que sea bueno para leer y sepa leer. Por favor. Hechos 20, 17, 31. A voz alta, a voz de trompeta. Mafe. Cuando llegamos a Mileto, de Pentecostés,
Escuchen bien. ¿De los qué? Figa. No sé lo que me espera allí, dice Pablo, no sé lo que me tienen. Oiga, hay ese punto, ¿qué dijo él? Yo sé algunos hombres de su propio judíos, de su propio grupo, sigue. ¿Lo entendimos? ¿Cuánto duró el apóstol Pablo instruyéndolos a ellos? Durante 3 años y medio. ¿Enseñándoles qué? Enseñándoles Torah, pero lo más tremendo aquí dice que gente de la misma, judíos talmudistas, judíos descendientes de Edom, judeanos. Y lo más tremendo es que, miren, lo bonito es que la escuela de Gilei y la escuela de Shammai estuvo hasta el primer siglo. Después de ahí para allá empezaron a matar, oiga pues, muchos de los judíos que fueron a predicar a Asia, Pontifia, a Roma, muchos de ellos fueron muertos ¿dónde? ¿Se acuerdan? En Roma fueron muertos en los coliseos romanos, pero la mala traducción dice que son cristianos, y el punto es que el cristianismo apareció fue después del siglo II. Después del siglo 200, después de Yahshua, fue cuando aparecieron los cristianos, y por eso los cristianos hoy en día se atribuyen, cuando Pablo va y le predica a Agripa, que dice Agripa, por poco me persuades a ser Hasidim, por poco me persuades a ser seguidores del camino y no cristianos. Entonces ahí nos estamos dando cuenta que Esaú, la línea de Esaú, escúcheme bien, la línea de Esaú, la línea de Edom, hasta el tiempo presente, ¿sigue trabajando? Sí. Otro punto tremendo. Acuérdese que Esaú se mezcló, la línea de Esaú se mezcló con la línea de Ismael. Y de esa línea que salió, Amalek. ¿Y sabe qué significa Amalek espiritualmente hasta el día de hoy? La palabra Amalek en el hebreo es el número 153 y significa sangre, o sed de sangre, sed de sangre. ¿Y qué es lo que quiere hoy en día Satanás hasta el tiempo presente? A través de la cultura, a través de la religión, a través, entre comillas, de ciertas líneas de descendencia, acabar. Por eso dijo Yahshua, ¿será que cuando yo venga a la tierra hallaré Torah?
Y ya nos estamos dando cuenta que la mayoría, entonces la pregunta es, viene una pregunta bien importante. ¿Por qué a los judíos les costó tanto creer en Yahshua? ¿Por qué los judíos no entienden que Yahshua el Mashiach prescrito por los profetas en los tiempos antiguos? Mucha gente lo conoce como el Jesús, pero su nombre correcto es Yahshua. Es para nosotros, esto es fácil de entender, ¿verdad? Tanto así que a menudo nos gusta pensar que si solamente le presentamos el Brit Hadashah a los judíos, entenderían. Si usted le predica el Brit Hadashah a los judíos que acabamos de ver y le predicamos a Yahshua, ¿qué cree usted que pasa? No, ellos no. Y hace 8 días yo les presentaba un video de un rabino que decía, ese Jesús, ese hombre, ¿cómo un hombre puede perdonar pecados? No, ese es uno más de la historia. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Que en los primeros 5 libros de la Torá está todo Yahshua ahí. La pregunta es, ¿por qué ellos no lo vieron? Porque resulta que Esaú, como quiso rechazar la bendición, y dice que a la postrera él lloró con lágrimas para tratarlas de hallar, pero no. Entonces, ¿qué está haciendo la línea de Esaú con Ismael y con Amalek? Tratando de ¿qué? De usurpar. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel fue a tomar el territorio de Israel, que estaban los cananeos? Antiguamente a ellos se les decía los usurpadores. A los cananeos se les decía usurpadores. Cuando el pueblo de Israel fue a tomar posesión, saquen a los usurpadores de mi tierra. ¿Y sabe por qué? Porque muchos años atrás Abraham había ido a reconocer esa tierra. Y el Eterno le dijo, esa va a ser la tierra que a futuro se va a llamar Israel. Dice que Abraham la vio. Pero era necesario que el pueblo de Israel sacara a esos usurpadores tiempo después. Pero la pregunta, ¿todavía sigue usurpando Satanás? Aún mayormente. Y viendo que aquel día se acerca, Satanás sabe que queda poco, mano. Sabe que queda poco. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Engañar a través de la religión. Y se acuerda hace 8 días que yo les decía que 72 judíos que eran talmudistas. Esos 72 judíos talmudistas se mezclaron con sacerdotes griegos, los griegos paganos. Los talmudistas, ¿descendientes de dónde? ¿Qué hicieron con las escrituras? Por eso dice que las profundidades, los misterios de Satanás, alguno dirá, ay no, pero ¿cómo? Miren, la gente a uno le dice, ¿cómo va a decirme usted que la Valera está mal? ¿Cómo va a decirme usted que la Biblia católica está mal? ¿Cómo me va a decir usted que la Biblia de los testigos de Alibaba está mal? Cada uno defiende su religión, hermano. Nosotros no estamos defendiendo religión, nosotros estamos defendiendo la Torá. Mi tarea aquí es exponer la Torá, no es más. Yo hasta el momento yo no estoy diciendo, soy israelita, no, estamos defendiendo. ¿Sabe qué estamos haciendo aquí? Miren, aquí estamos haciendo o exponiendo un caso como el forense cuando está buscando, un forense que hace cuando va a hacer una investigación o un investigador criminalístico. Quieren tapar las huellas de todo lo que hicieron, ¿sí? Llega el investigador, empieza a hacer una cosa, empieza a hacer la otra, y resulta que quieren tapar todas las huellas. Pero por más que las traten de tapar, todo lo oculto va a salir. Pues eso es lo que estamos haciendo en este tiempo. Y dése cuenta que a medida que profundizamos en el conocimiento de las Escrituras, salen cosas nuevas, hermano. Y por eso es que la gente dice, no me hable más que me confunde, no me diga más, no me diga más. No, espere, toca aprender, hermano. Anoche yo escuché algo. Escuché un pastor de la avenida 68, la más grande. Estaba dando una enseñanza al Espíritu Santo. No sé quién la escuchó. Y decía, la sacó del estadio cuando él dijo, el Rúa me revela todo. Yo no hago como muchos que se encargan de estudiar y estudiar. Yo no soy como esos fariseos que se ponen a estudiar, a buscar contextos, ese tipo de cosas. Yo la verdad yo eso no lo entiendo ni me gusta porque yo todo lo guío por el Espíritu Santo. Yo dije, por Dios, ¿cómo ese pueblo andará de bruto, mano? Está volviendo bruto a 15,000. ¿Se acuerdan la religión católica que decía, no abran la Biblia porque se vuelven locos? Porque a ellos no les convenía que supiéramos la verdad. Pues él se está volviendo, eso es un principado, hermano. Son principados. Acuérdese que el cristianismo es hija. El cristianismo es hija del judaísmo talmúdico. Es hija de los romanos. Es hija de los griegos. ¿Ellos ya se pueden esconder? No, mano. Pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que el Señor lo está exponiendo todo así como que, miren, esta es la verdad.
Miren las profundidades de Satanás. Miren lo que está haciendo Satanás en pleno siglo XXI, donde la gente puede pensar, donde la gente puede investigar a través de un computador si en la religión que está o no está cierta. Pero ¿sabe qué dice la gente? La voz del pastor es la voz de Dios. Y yo he dicho acá, no me crean a mí. Busquen en las escrituras. Busquen, no me crean, hermano. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. Busquen en las escrituras que ahí está la verdad. Dice que mucha gente lo conoce como Jesús, pero su nombre correcto es Yahshua. Es para nosotros esto fácil de entender, ¿verdad? Tanto así que a menudo nos gusta pensar que si solamente le presentamos el Brit Hadashah a los judíos, entenderían. Y si lo rechazan, entonces es culpa de ellos, pero realmente es culpa de ellos. ¿Cuál es nuestra función como ministros en el mensaje de salvación? Si usted sinceramente toma en serio el papel de evangelizar, aquí está el reto verdadero. ¿Puede comprobarle a alguien que es judío que Yahshua el Mesías, eso fue efectivamente lo que el apóstol Pablo hizo de acuerdo al libro de Hechos? Se la pasaba de día tras día en las sinagogas, proclamando a Yahshua como el Mesías y Salvador. Muchos judíos entendieron, mire, muchos judíos entendieron y creyeron a través de su predicación que Yahshua era el sacrificio por nuestros pecados. Pero hoy en día esto ya no está sucediendo, porque ni los judíos de hoy, oiga pues, ¿por qué los judíos de hoy entenderían más sobre la escritura que los del primer siglo? Mire pues, ¿por qué de hoy, ya no están sucediendo? ¿Por qué? Ni que los judíos de hoy entendieran más sobre la escritura que los del primer siglo, o sea, los de los primeros 100 años después de Yahshua. ¿Qué le diría usted a alguien que es judío? ¿Lo podría convencer de que Yahshua es el Mesías del que hablan las escrituras? ¿Cuál sería el problema de aceptar a Yahshua en los primeros años después de la muerte y resurrección de Yahshua en el madero? Solo había judíos aprendiendo de la primera venida y de la identidad del Mashiach. Miles y miles de judíos. Los gentiles todavía no eran parte de ese gran esquema, solamente los judíos. O sea, cuando se empezó la predicación, primero ¿a quién se empezó a predicar? A los judíos que estaban esparcidos, ¿dónde? En las naciones. Y de ahí se le empezó a predicar a los gentiles. Se le empezó a predicar a todo el mundo, pero dice que muchos judíos se empezaron a convertir. Entonces la pregunta es, si muchos judíos se empezaron a convertir, ¿en qué fe andaban ellos, hermano? ¿Cuál era la fe de ellos? ¿Cuál era la raíz? ¿Cuál era el fundamento? ¿Cuál era el pilar? Ahí uno tiene que pensar. Entonces ellos, ¿cuál era la doctrina en la que ellos se basaban? La mayoría de ellos eran talmúdicos, hermano. La mayoría de ellos se basaban en que Yahweh es uno y no más. Que ¿cómo así que Yahweh se puede ser hombre? Que es imposible, Yahweh es espíritu. Y que no es imposible. Y usted, lo que yo le decía hace 8 días, escuchó a este hombre diciendo que no lo acepta, no, que Jesús era un hombre y no más, uno más de la historia y un profeta más que pasó. Dice Marcos 7:13, dice que ciertamente por la tradición que se transmiten entre ustedes, mire pues, ciertamente, Marcos 7:13, dice, ciertamente por la tradición que se transmiten entre ustedes anulan la palabra Elohim y hacen muchas cosas parecidas. Ciertamente es difícil ver allí cómo la palabra del Eterno o de Dios, de Yahweh, hecha carne, cuando la doctrina de uno mismo contradice la palabra del Eterno para algunos judíos. Esto es un problema, aunque esto toma mucho tiempo y mucha paciencia. Todos estos obstáculos que no permiten que los judíos vean pueden ser movidos. Para Pablo a veces funcionaba y a veces no. Estábamos contando algunos judíos que fueron desgajados del olivo, pero muchos sí creyeron gracias a Yahshua y a Pablo. Y a los otros discípulos, esta enseñanza, vamos a comenzar con la razón del número 1. ¿Por qué los judíos tienen tanta dificultad aceptando a Yahshua como el Mesías? Primero leamos el contexto de Hechos 9:20. Dice, vemos que a Pablo diciendo enseguida, predicaba Mashiach en las sinagogas. Dice que Pablo predicaba Mashiach en las sinagogas diciendo que, bájale un poquito a mi micrófono. Dice que Pablo, el Mesías en las sinagogas diciendo que este era el hijo del Elohim, el todopoderoso Yahweh. Hechos 17:17 dice, así que discutían y enseñaban en las sinagogas con los judíos, con los hasidim, con los piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Hechos 18:19 dice, y llegó a Éfeso, y
y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía y enseñaba con los judíos. Hechos 19:8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo sabiduría por espacio de 3 meses, enseñando y persuadiendo acerca del reino de Elohim. Se requiere muchísimo conocimiento sobre profecía y el evangelio para razonar con los judíos. Se requiere mucho conocimiento y mucha profecía para razonar con los judíos. Ahora sí entiende usted por qué dijo Yahshua, me es instrumento necesario para llevar salvación. Porque si hubiera sido con Pablo o con los otros para enfrentar esa élite, hubiera sido casi que imposible. Y como Pablo perteneció a ese grupo, era necesario. ¿Sí ven? Era necesario. Dice que Pablo entrando en la sinagoga habló con denuedo con sabiduría por espacio de 3 meses enseñando y persuadiendo acerca del reino de Elohim. Se requiere mucho conocimiento sobre la profecía y el evangelio para poder razonar con los judíos. A veces el apóstol Pablo era exitoso cuando razonaba con los judíos, pero como mencionamos anteriormente, había veces que el liderazgo de los judíos iban en contra de Pablo, al punto de apedrearlo, ¿se acuerdan? Que dice en una que lo apedrearon, que duró casi 3 días como muerto, que según eso, en medio de eso fue cuando tuvo una revelación, que él dice, no sé si estaba despierto, o no sé si estaba dormido, no sé si estaba, ahí tuvo una revelación. Dice que a veces que el liderazgo de los judíos iban en contra de Pablo, de la misma forma que lo fueron con Yahshua. ¿Se acuerda que a Yahshua también se lo pusieron? Pues a Pablo también se lo pusieron. Pablo, al igual que Yahshua, amenazó las tradiciones. Pablo, al igual que Yahshua, amenazó las tradiciones y doctrinas establecidas por los judíos y la práctica de añadir mandamientos de hombre a la palabra por parte de los judíos. De acuerdo a Yahshua, esto es una transgresión de la ley. Pablo también enseñaba contra las tradiciones y doctrinas que se oponían a la ley de Moisés, al igual que Yahshua lo hizo en Marcos 7, pero ahorita lo vamos a ver, vamos a Juan 7, 19, 20. Dice, ¿no os dio Moisés la ley? ¿No os dio Moisés la ley? ¿Y ninguno de vosotros la ley la cumple? ¿Por qué pues procuran matarme? Y respondió la multitud, demonio tienes, ¿quién procura matarte? En pocas palabras, Yahshua enseñó que la ley era buena y que las doctrinas y las enseñanzas de los judíos eran malas porque anulaban la ley de Elohim y de Moisés. Por lo tanto, muchos judíos empezaron, muchos judíos empezaron a abandonar esa doctrina y tradiciones y comenzaron a seguir a Yahshua. Y a causa de esto, las autoridades judías se inquietaron, se empezaron a procurar porque sus puestos de poder e influencia estaban en peligro para clasificar a Yahshua y sus seguidores que no estaban enseñando, que no estaban enseñando contra Moisés. Escribió simplemente que enseñaban contra la ley oral de los judíos y los mandamientos hechos por los hombres, o sea, el Talmud es una versión de la ley oral en forma escrita. El Talmud le agregó a la ley de Yahweh, construyeron barreras alrededor de la Torah de la palabra de Yahweh para tratar de no quebrantar las leyes de Yahweh. A través de sus propios mandamientos dijeron cómo el pueblo de Yahweh debería guardar los mandamientos de Dios. Ellos apretaron el parámetro, inventaron leyes. Los judíos crearon tantas barreras alrededor de la Torah de tal manera que era difícil ver las verdades de la palabra del Todopoderoso de Yahweh, que fue escondida y puesta a un lado por culpa de esa barrera hecha por los hombres, y crearon una falsa religión alrededor de la Torá, de la verdad, que es por eso que esos mandamientos de hombres, que la palabra del Eterno se convirtió en una carga pesada, a tal punto que ya no era considerada ley de Dios, sino un sistema construido alrededor de la palabra de Dios. Tomemos el día sábado, por ejemplo, al Creador simplemente nos mandó a descansar. Ojo con el día sábado, el Creador solamente nos mandó a descansar. Séptimo día, pero ellos dicen que el séptimo día la ley oral prescribe cientos de mandamientos. ¿Se acuerdan cuando él vino para hacer un alto? Dice que Yahshua, ¿cuándo fue que hizo más milagros? Pero ellos por sus leyes orales, ¿qué dijeron? ¿O qué le dijeron a él? ¿Que las estaba? Cuando él en ningún momento estuvo quebrantando. ¿Y sabe qué? Él hizo muchas cosas con una doble intención para provocarlos a ellos, y lo vamos a ver. El séptimo día la ley oral prescribe que cientos de mandamientos, de manera lo que significa descansar. El hombre le indicaba a uno cómo obedecer a Dios. Miren lo que ellos se encargaban de hacer, de cómo tenían que obedecer el hombre. Se convirtió en la persona que uno se guiaba. Mientras supuestamente siguiendo a Dios, en ese sistema el hombre se convirtió en Dios. Yahshua era una amenaza.
Es este sistema creado por los judíos. Yahshua y sus seguidores seguían haciendo que el pueblo de Dios regresara a la palabra del Eterno verdadera, sin los mandamientos hechos por los hombres. Y este acto a seguir al Mashiach resultó un acto de rebelión contra el sistema falso de los judíos. Ellos tenían que hacer que ver que Yahshua, como si estuviera quebrantando la ley de Moisés, porque técnicamente estar en desacuerdo, espérenme, me hicieron perder. Porque técnicamente estar en desacuerdo con el Talmud no era de mayor consecuencia, simplemente se enojaban cuando otros no se sujetaban a sus doctrinas y tradiciones inventadas por ellos mismos. Entonces es donde aquí se pone interesante, cómo los líderes judíos no podían probar de que Yahshua y sus seguidores enseñaban contra la ley de Moisés, levantaron testigos falsos para atraparlos. Tristemente esto fue lo que pasó con Esteban, un judío que no era parte de muchas tradiciones judías, empezó a seguir a Yahshua y a la palabra del Eterno. Hechos 6:13 dice, presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que es Yahshua de Nazaret, destruiría este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. Es claro que aquí es considerado un falso testimonio al decir que Yahshua cambió los caminos de Yahweh, como está escrito por Moisés. Si fuera cierto, hubiera sido un testigo falso hablando la verdad y no un falso testimonio. Recuerde, intentaron hacerle lo mismo a Yahshua en Lucas 6:1, donde dice, aconteció un día de reposo, que pasando Yahshua por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con sus manos. Y algunos de los fariseos le dijeron, ¿por qué hacéis eso? Lo que no es lícito hacer en los días de reposo. Ellos acusaron a Yahshua de quebrantar el día sábado, cuando en realidad lo que estaba haciendo era quebrantar la tradición y doctrina de los judíos que ellos habían inventado, conocidas como la ley o el Talmud. ¿Ustedes se acuerdan cuando realizamos el primer Pesá aquí en este lugar? ¿Qué fue lo que se empezó a hacer? Que saquen las galletas, saquen la harina, saquen la promasa. Entonces mucha gente decía, entonces me toca regalar el mercado. Y desafortunadamente, la pasta, todo eso. Eso es Talmud, man. Porque ahí lo que Yahshua se está refiriendo es que toca sacar la levadura de él. Yahshua decía, saquen la levadura del corazón. Y fariseos hipócritas, ¿sí? Les dijo, no es lo que entra, sino lo que sale, lo que contamina al hombre. Porque ¿sabe qué hacían ellos siempre que iban a comer trigo o algo? Ellos tenían que purificar los alimentos, hermano. La mayoría de todos los alimentos los tenían que purificar. ¿Y ustedes se acuerdan cómo eran lavadas las manos de ellos? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes han visto el programa que se llamaba Chespirito, los locos? ¿Sabías tú, Lucas, que yo estamos locos, Lucas? Pues ellos hacían este movimiento así, en son de lavamiento las manos. Y en algún momento se alcanzó a hacer acá. A veces las manos para coger el pan y muy por dentro no sabía, dónde. Claro, eso lo ponía uno a cabecear porque si Yahshua es el que purifica. Acuérdese que para entrar al lugar tocaba pasar por el lavatorio. Y el lavatorio para nosotros, ¿quién es? El lugar de purificación, ¿quién es? Para entrar al lugar santísimo, ¿quién es? Entonces la pregunta es, ¿tenemos que hacer ese tipo de ritos? Y parece ser que estos fariseos, la pelea y el tropel de ellos, era, oiga, pero Yahshua nos está dañando el negocio, mano. Nos los está dañando. Yahshua le dijo, hagan todo lo que dicen ellos, lo que está en la silla de la cátedra de Moisés, pero no hagan las cosas que están haciendo ellos, porque ellos dicen y no hacen, hermano. Entonces el Talmud, ¿qué hace? El Talmud, ¿qué hizo? ¿O qué vino haciendo 300 años antes de venir Yahshua? Porque ese Talmud vino cuando volvieron los judíos, y muchos de los judíos que retornaron con esa doctrina talmúdica, hermano. ¿Sí me entienden? Retornaron con la doctrina verdadera, pero también dentro de eso se formó una doctrina falsa, un Talmud, un sistema que nada tenía que ver con el Eterno. Entonces, claro, cuando vino Yahshua, muchos de los judíos, desafortunadamente, por haber caído en ese sistema religioso, empezaron a caer muchos en Talmud, tradición, costumbres, cosas. Pues claro, hoy en día, desafortunadamente por la ignorancia, la gente dice, yo soy católico. ¿Ustedes se acuerdan antes de conocer la verdad cuando estábamos en el catolicismo, qué decíamos? Yo soy católico, apostólico y romano. Pero la pregunta es, ¿usted viene de Roma? No me interesa, pero soy romano. Y uno entraba y, sí, la camándula, usted veía a la viejita con el rosario, papito, siéntese aquí, vamos a hacer las 20 oraciones de la Virgen María, pidámosle a la Virgen María para que interceda.
Y claro, la oración de la Virgen María, el yo pecador me confieso ante Dios, ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, con Jesús y María. Y así era todo eso, hermano. ¿No era así antes que lo hacíamos? Pero lo hacíamos, y uno inocentemente pues lo hacía. Pues eso le pasaba al pueblo de Israel en ese momento con este tipo de gente de la élite religiosa. Ellos estaban haciendo ese tipo de cosas. O sea, ellos cogían la misma Torá, pero ponían leyes sobre la misma Torá. Ponían leyes sobre la misma Torá. Y empezaron a sacar cosas y cosas. Y dése cuenta, acuérdese lo que yo decía, las profundidades de Satanás. Satanás en ese momento, creo yo, me imagino, doy un pensamiento por mi parte, yo me imagino que Satanás diría, bueno, ¿cómo vamos a engañar a este pueblo? ¿Cómo los engañamos? Esta gente es como medio dormida, estos fariseos son malvados, son ávaros, son usureros, dicen que no roben cuando ellos roban, dicen que no forniquen cuando ellos fornican, dicen que no tengan relaciones lícitas, más ellos la tienen. ¿Cómo voy a manipular? Estoy pensando a la manera como Satanás trabajó. Dijo, los voy a engañar con unas nuevas reglas, pero necesito instrumentos. Y cogió una élite religiosa llamados fariseos. Ojo, no estoy hablando de los verdaderos fariseos, estoy hablando de los falsos, porque la palabra fariseo es un apartado, un perushín. Acuérdense que he venido tratando la línea falsa. Para los que me están escuchando, no es con ustedes. Si usted es un verdadero, no se queje. Sí, el punto aquí es, estoy hablando de los falsos perushín, de los falsos, de los talmudistas, de los que vienen de la línea de Edom, de Saúl, porque no faltará el que de pronto malinterprete, hermano, y después me resulta escribiendo un mensaje que yo no quiero. Sí, entonces el punto es ese, no lo vaya a tomar. Estoy hablando de los falsos que se encargaron de empezar a poner reglas, leyes y cosas, y claro, se les opuso Yahshua porque les estaba dañando su negocio, hermano. ¿Se acuerda que ellos hablaban de la ley del Corbán cuando ni ellos cumplían? Les dijo Yahshua, ustedes quieren hablar de honrar a sus padres cuando ustedes ni ven por sus padres. Con eso, claro, ellos pegaron el brinco, hermano. Acuérdese que fue un fariseo, Nicodemo. Juan 3 dice, Rabí, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y dice Yahshua, Nicodemo, de cierto te digo, es necesario nacer de nuevo. Y llega este hombre tan sabio, religioso, guiador de la ley del pueblo de Israel. ¿Cómo yo un viejo a mi edad me le puedo meter en la barriga a mi madre? Dice, ay, Nicodemo. Entonces sí se da cuenta cómo estaban de perdidos algunos de ellos. No más con ese punto, o sea, ellos estaban mal, hermano. Mucha de la línea de los fariseos de esa época estaban perdidos. Por eso dice en Marcos 7:5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Tome en cuenta cómo los fariseos junto con los maestros de la ley apuntan a los ancianos. O sea, ellos decían, miren lo que dicen los ancianos, ¿cómo así? Tome en cuenta cómo los fariseos junto con los maestros de la ley apuntan a los ancianos y no a los mandamientos del Eterno. En otras palabras, intentaron corregir y regañar a Yahshua y a sus discípulos por una tradición de hombre. El problema era que ellos estaban declarando que la comida era impura de acuerdo a sus mandamientos añadidos, no como la ley de Moisés manda. Esto causó que Yahshua los señalara a los que Moisés escribió y descartar sus tradiciones y doctrinas, que eran inútiles. Era tiempo de ponerse bajo la autoridad de Yahweh, no sobre ellos. Marcos 7:8-13. Dice, Marcos 7:8-13, porque dejando el mandamiento del Eterno, os aferráis a las tradiciones de hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos, de las aguas de beber, y hacéis otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento del Eterno para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros me decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, ¿es corbán? ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarle, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidó la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas, y los judíos estimaron sus propias maneras de hacer las cosas, que ni se dieron cuenta que estaban en error, de acuerdo a Yahshua. En Mateo 23, Mateo 23, 1-3 dice, erran hipócritas, enseñan. Entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que lo guarde, guárdelo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras,
porque dicen y no hacen. Eran hipócritas, enseñaban la ley de Yahweh, pero no la obedecían. Yahshua continuamente los desafiaba y ellos lo odiaban. Por causa de ellos amaban su religión. Pero Juan 7:19 dice: ¿no les ha dado Moisés la ley a ustedes? Sin embargo, ninguno de ustedes la cumple. ¿Por qué tratan de matarme para ellos? ¿Por qué? Porque era un desfile para ver quién de ellos se mostraba más justo. Mateo 23:28 dice: así que ustedes por fuera dan impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de maldad, hipócritas. Los líderes judíos, oiga pues, los líderes judíos se esforzaban por proteger el sistema falso que estaba en contra de la ley de Yahweh. Se la pasaban persiguiendo al apóstol Pablo, que al igual que a Yahshua, llevando acusaciones falsas que le enseñaban al contrario a lo que enseñaba Moisés. Hechos 21, 20, 22 dice que cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Eterno y dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído, y todos ellos son celosos de la ley. Y todos ellos son celosos de la ley. Y yo quiero que vayamos a 2 de Pedro 2, 15, 17. 2 de Pedro 2, 15, 17. Pero antes de leerlo, yo quiero que miremos un punto. ¿Qué hay pues en todo esto, en todo este caso? Es necesario que la multitud se junte, porque oirán que ha venido. Note que aquí, como los verdaderos creyentes eran ardientes por la ley del Eterno, como Pablo fue acusado de poner a un lado lo que escribió Moisés, Santiago declara que esas acusaciones contra Pablo eran falsas y que Pablo enseñaba toda la ley como está escrita en la ley de Moisés. Es más, Santiago define que caminar en la ley de Yahweh es caminar ordenadamente. Entonces podemos hacer tres conclusiones. Pablo, Santiago, ¿son mentirosos? ¿Son lunáticos? ¿O son los legítimos? De nuevo, Santiago define que guardar la ley de Yahweh es caminar ordenadamente. Es por eso que Pedro nos advierte en su segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 17, y dice: y tened por... No, voy a buscarlo acá. ¿Quién lo tiene para que me lo lea? Segunda carta de Pedro, capítulo 2, 15 y 17. Miren lo que va a pasar, o lo que ya está sucediendo. ¿Qué dice? Se apartaron del buen camino y siguieron los pasos de... ¿Se acuerdan quién era Balaán? Balaán lo contrató para que maldijera a quién. La pregunta es, ¿ustedes saben de quién era descendiente Balaán y Balá? ¿De quién era descendiente Balá? Él era edomita. ¿Él era qué? Edomita. Y Esaú, algo que ha odiado hasta el día de hoy por la línea espiritual, es al pueblo de... Tanto será que buscó a su hermano para procurar matarlo. Sigue. ¿Sí ves lo que dice ese punto con los talmudistas? ¿Los talmudistas son cabalistas? ¿Los talmudistas practican el esoterismo? ¿Los cabalistas practican la numerología? Sí, y todo eso partió de la raíz del Talmud. Entonces, ¿cómo me van a venir a decir a mí que el Talmud es bueno? Y eso está pasando hoy en día. Miren, lo más tremendo es que en pleno siglo XXI la gente sigue cayendo, mano. Todavía sigue cayendo gente. Pero lo más triste, ¿sabe qué es? Que Satanás está manipulando eso para los que de cierta manera están saliendo del cristianismo, y mire cómo los está introduciendo. Salen de una falsa doctrina y miren dónde lo meten. Edón con Edón. Edón con Edón. Las profundidades y los misterios de Satanás. Dice que casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las escrituras para perdición de sí mismo. Así que vosotros, amados, pues estáis amonestados, guardaos que por el error de los abominables no seáis justamente con los otros engañados, y caigáis de vuestra firmeza, como Pablo también lo habla en Hechos 24, 13, 14. Ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. Ya me quedan 2 hojitas, listo. Dice, pero esto te confieso,
que conforme a aquel camino que ellos llaman secta, así sirvo al Altísimo de mi patria, creyendo todas las cosas que en la ley hay, en los profetas que están escritos. Hechos 25, 7, 8, el cual venido, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, poniendo contra Pablo muchas graves acusaciones, las cuales no le podían probar. ¿Usted se acuerda que a Yasua le quisieron hacer más de una vez la trampa a los fariseos? ¿Se acuerdan cuando cogieron a aquella mujer en adulterio? Esa alguna vez la predicamos acá. Que dijeron, bueno, ¿dónde está el testigo? No, pues nosotros como somos los de la ley, pues tiene que creernos. Y dijo, y como no hubo ninguno que lo acusara, porque Yasua les dijo a ellos, bueno, el que esté libre de pecado, dice que todos se fueron. Y le dijo, mujer, ¿quién te acusa? Levántate y no peques, porque era una falsedad y quisieron hacerlo. Y con Pablo trataron de hacer lo mismo. A Esteban se la quisieron hacer, pero él sí murió, hermano. Pero dése cuenta este punto, y esto es un punto para razonar y analizar. Cuando usted empieza a caminar en la verdad, ojo con este punto para pensar, porque yo quiero que pensemos en este momento. Nosotros entramos a la restauración, ¿sí? Nosotros no nos estamos mezclando ni con Humash, ni con Midrash, ni con Gemara, ni con Talmud, ni con ningún tipo de regla de esos. Nosotros simplemente... Entonces, ¿qué va a pasar con ese tipo de gente que nos quiere meter ese tipo de reglas? ¿Qué va a pasar a empezar? ¿O qué va a empezar a empezar? Nos van a empezar a juzgar. Ah, mírelos, mire, parecen cristianos, hablan como cristianos, porque es que el lenguaje del judaísmo edomita es muy cabalista, hermano. Es muy esotérico, es muy engañoso, es muy religioso y es muy aparente. Por eso el mismo apóstol Pablo nos dice, o sea, nosotros somos pueblo de Israel no porque nos vistamos, hermano. Miren, le voy a poner un ejemplo tan fácil y sencillo como este. Me voy a salir un poquito del tema, pero es bueno para que lo entendamos. En enero hace 2 años estuvimos en Medellín, ¿sí? Nos fuimos en un viaje con mi esposa y en la primera ciudad donde llegamos fue a Medellín, y yo nací en Medellín. Yo soy antioqueño, de pura cepa de allá. Entonces cuando llegamos a Medellín, paró la flota, y habían un poconón de paisas ahí afuera, y dijeron, ¿de dónde viene ese bus? De Bogotá. Ay, usted. Empezaron a decir un rosario de todo y me bajé y me dijeron, ¿usted dónde? Yo le dije, yo soy paisa. ¿Verdad vos sos paisa? Yo le dije, sí, yo soy de aquí, yo soy más paisa que usted, hermano. ¿Verdad, hermano? Ah, bienvenido a Medellín, hermano. Bienvenido. Eso mismo pasa con el judaísmo religioso, con el judaísmo sectario, con el judaísmo legalista. Cuando se mete uno en esa rama, empieza uno a ver la gente como que, es que usted no es de mí, usted no es de mi línea, usted no es de esto. Y así sucede. Y el hecho, miren, el paisa, si usted va a mirar, la mayoría de paisas de allá, muchos tienen la costumbre de usar su poncho, su gorro y su carriel. Y yo llego allá así, hermano. Y por no usar eso no dejo de ser paisa. Medellín es parte de Colombia, pero todos los colombianos no pueden ser como los paisas. Pero al fin y al cabo somos todos colombianos. Lo mismo sucede con el pueblo de Israel. El hecho que yo no me ponga un kipá, el hecho que yo no me ponga una ruana, no me van a decir a mí que soy del pueblo de Israel. ¿O sí? Lo llevo por. Entonces los fariseos van a decir, no se lo pone, no se lo pone. De mala, no me lo pongo. Pero soy pueblo de Israel, hermano. ¿Sí ve? Entonces, los que están entrando a la restauración han caído al otro lado. Lo que sí tenemos todos los días que cargar son los sixis, las 24 horas, porque dice en Números 15, 22, 27, que para que no nos olvidemos y no vayamos a caer en idolatría y nuestros ojos se desvíen a mirar cosas que no. Ah, bueno, eso sí, que eso sí me he dado cuenta que aquí a muchos les falta todavía eso. No es solamente aquí en la congregación, afuera en la calle también, donde lo vean y le preguntan, ¿qué es eso? Soy pueblo de Israel. Ya nos pasó con mi esposa, el día que mandamos a hacer la torta. Por favor, la bandera de Israel. ¿Ustedes son israelitas? De mucha cepa. Israel, pues sí, pero como no lo entendieron, pero por la línea somos pueblo de... Ah, bueno, sí. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, para que vayamos entendiendo que la ropa exterior a mí no me hace, a mí lo exterior no me va a hacer pueblo de Israel. Lo que me hace pueblo de Israel es lo... Pero el Talmud se enrancha en eso.
Para entrar usted al judaísmo hay muchas reglas. ¿Usted sabía que la religión más cara es el judaísmo? El judaísmo usted tiene que comprar un sombrero para todos los días. Tiene que comprar unos vestidos muy elegantes para todos los días. La religión más cara es el judaísmo, si quieren saberlo. Y bueno, ya voy terminando. Dado que Pablo, miren, dando que Pablo razón que ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César el emperador romano he pecado en nada. Los fariseos no pudieron usar las cartas de Pablo para respaldar sus acusaciones, para decir que Pablo estaba enseñando lo contrario de Moisés. Entonces los judíos del primer siglo reconocieron a Yahshua el Mesías, del que habla la ley y los profetas. Un punto para analizar: en algunas religiones, como el judaísmo con sus tradiciones orales y Talmud, así mismo está el cristianismo diciendo que Yahshua abolió la ley de Moisés. ¿Sí ve? Ya miramos el judaísmo y miramos el cristianismo y nos salen con una, hermano. Dicen que Yahshua abolió la ley de Moisés. Por eso ellos viven bajo la gracia. O sea, ¿Satanás utilizó muchas ramas? Claro, Satanás usó muchas ramas. El cristianismo da licencia para pecar. Por eso usted cada 8 días va a ver a la misma gente en el altar diciendo, por segunda vez, ¿quién pecó esta semana? Siga que la gracia todavía está. La salvación no se pierde. Acuérdese que hay una doctrina que dice que la salvación no se pierde. Entonces, ¿por qué el texto dice que para que no sean borrados nuestros nombres del libro de la vida? Entonces quiere decir que se puede perder la salvación. Deuteronomio 13:1-5 dice: cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te dijere señal o milagro, y acariciere la señal o milagro que él te dijo diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no habrá oído las palabras de tal profeta ni a tal soñador de sueño, porque el Adón, el Señor vuestro Dios, os prueba para saber si amáis al Eterno, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Señor, en pos de Yahweh andaréis, y a él temeréis y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él os acercaréis. Y el tal profeta soñador de sueños morirá por cuanto habló rebelión contra el Eterno vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de esclavitud, para echarte del camino para que el Señor tu Dios te mandó que anduvieras y quitaras el mal en medio de ti. Entonces nos lleva a pensar, el judaísmo apartado de Yahshua y el cristianismo apartado de la Torah de Moisés. Dícese aquí el 36:27, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Mire, infundiré, o sea, los llenaré del Espíritu Santo. Quiere decir que yo ya no estoy mirando para arriba diciendo, ¿y dónde estará Yahweh? ¿Será que está al otro lado de Israel para yo viajar en barco? No. ¿Será que me voy a montar en un Challenger para irlo a buscar en el planeta Júpiter? No. Ezequiel 36:27, los llenaré de mi Espíritu Santo a ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Y ya para terminar, 1 Juan 2:6, el que afirma que permanece en él debe vivir como él vivió. Entonces, ¿por qué muchos judíos no creen en la palabra de Yahshua? Porque todavía, como en el primer siglo, muchos acusadores negaban la palabra de Yahshua. Pablo y Santiago, asimismo, en tiempo presente, esa iniquidad sigue vigente en el corazón de muchos judíos, rechazando al Salvador de Israel. Entonces, ¿de dónde viene el odio hacia Yahshua y aún sobre el mismo Pablo e Israel? Pensemos de dónde viene el odio. Dice 1 Juan 5:10, el que cree en el Hijo tiene el testimonio. Oiga pues, el que cree en el Hijo, 1 Juan 5:10, el que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Yahweh ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Yahweh ha dado respecto a su Hijo. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá sino la ira de Dios, que permanecerá sobre él. Y 1 Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Entonces la pregunta es, ¿el judaísmo que niega a Yahshua está negando al Padre? Sí. O sea, quiere decir que en este momento, ojo con este punto, ya para terminar, quiere decir que en este momento el 90% del judaísmo que está negando a Yahshua está negando a Dios. Sí, no, yo solo creo en Dios, yo solo creo en Yahweh, yo solo creo en el Elohim, a mí no me nombra Yahshua. Es un ateo, no cree en nada. Si no cree, dice que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. El que no cree en el Hijo, entonces a mí no me pueden dividir esa raíz, no me la pueden dividir. Porque acuérdense lo que dijo Yahshua, yo y mi Padre
somos uno. Mi Padre y yo somos uno. Y mi Padre y yo queremos hacer morada en ustedes, para que ustedes sean uno en nosotros y nosotros uno en ustedes. ¿Sí significa eso? Que la marca y el sello es ¿quién? Yahshua HaMashiach. ¿Quién cubrió nuestra desnudez cuando llegamos? ¿Quién nos dio la salvación? Según Juan 14:6, ¿cuál es el camino, la verdad y la vida? Nadie va al Padre sino por. ¿Quién nos va a presentar como redimidos y lavó nuestros pecados? ¿Quién fue el Cordero inmolado? ¿Quién es el que está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros? Bueno, entonces la pregunta es, ¿por qué el judaísmo lo niega? ¿Sí? Ellos lo niegan y son aferrados a que no y que no. Él es un hombre y es un hombre y punto y punto. Entonces ya para terminar, todo el que es anti-Mashiach es sinagoga de. ¿Entendimos la enseñanza? ¿De dónde son descendientes los judíos? Espere un momento, porque están oyendo. Ojo, porque esta grabación es delicada. Están los verdaderos judíos que vienen de la casa de Israel, de Judá. Y están los falsos judíos que vienen ¿de dónde? De Esaú. ¿Con qué mujer? Con Judí, la cananea. La pregunta es, ¿qué significa Esaú? Engaña, suplanta, mentiroso y falso. ¿Esaú llegó a odiar a Jacob al punto de procurar matarlo? Sí, y dice que por generaciones, cuando Esaú se mezcló familiarmente con Ismael y con la línea de Amalek, dice que cuando el pueblo estaba saliendo por el desierto, Amalek lo atacó por la retaguardia, porque una de las tareas o del propósito de Satanás, o era el propósito de Satanás, era borrar al pueblo de Israel, cosa que hasta el día de hoy, al contrario, ¿qué está haciendo Israel con el toque de trompeta? Estamos retornando. Entonces quedó clara esta enseñanza, para que usted no me vaya a llamar a preguntarme, explíqueme. No, yo no quiero que me pregunte. Por eso a mí me gusta parar, esto es como una yeshiva, esto es una escuela para aprender. Amén. Entonces, ¿quedó claro todo hasta el día de hoy? ¿Ya pueden entender lo que significa sinagoga Satanás? ¿Ya pueden entender cuáles son las profundidades de los pensamientos de Satanás? Usted sabe que Satanás cada día se está ideando un nuevo plan. Están saliendo religiones modernas. Acuérdense que hoy en día todo es moderno. Y tenemos que tenemos que amar a nuestros hermanos los cristianos. Tenemos que amarlos a todos para atraerlos con sabiduría. Ojo, porque ¿qué hace el Talmud? El Talmud lo que infunde es odio. Nosotros somos pueblo de Dios y nuestra tarea es rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y a quiénes llamó Yahshua? ¿A quiénes les dio? A ver, este punto, le dio la autoridad a los discípulos. Y los discípulos empezaron a predicar el evangelio. Y esa autoridad que le dio a los discípulos, ¿sobre quién la puso ahora? Sobre nosotros. Dijo, vayan y hagan ¿qué? ¿A dónde? Y bauticémoslos en el nombre de. Antes se decía que en el nombre de ¿quién? Anteriormente se decía en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. No. En el nombre de Yahshua para redención de todos nuestros pecados. ¿Quedó clara la enseñanza, cierto? Bueno, vamos a darle gracias al Eterno por este mensaje que nos permitió enseñar en esta noche. Padre, tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Bendito seas tú, Abacadosh, porque nos has permitido un Shabbat más estar en tu presencia, Señor, entender y comprender tus escrituras, Padre. Bendito porque nos has revelado tu verdad, tu Torah de verdad, Señor. Damos gracias porque tu palabra misma nos ha abierto los ojos para entender aún las profundidades y los misterios de Satanás, Señor. Lo que el enemigo ha querido hacer durante casi más de 2500 años, Señor. Pero Abba, te damos toda rabá a ti, Señor, porque tú has sido bueno y nos has traído a la verdad, Padre. Tú amas este lugar como amas muchos lugares, Señor. Y yo sé que esta restauración que te está viniendo hoy en las naciones de la tierra, ese toque de chofar para volver a ti, Señor, sé que va a ser mayormente y se aumentará y se multiplicará, Señor. Muchos oirán tu voz, muchas ovejas perdidas de la casa de Israel escucharán tu voz, Señor, y no caerán en el error, no caerán en las doctrinas cerradas, conocerán tu verdad y tu verdad los hará libres, Señor. Si el Hijo libertare, verdaderamente serán libres. Por eso damos toda rabati, Señor, en esta tarde. Bendecimos a los que, Señor, han visto este video, los que lo escucharon, Señor, que esta palabra sea de edificación, no solamente, Padre, para los que están presentes aquí, sino para los que a través de este video, Señor, tú les ministres, tú les
hables, lo lleves a la verdad, lo lleves a la libertad, Padre. Te pido que este video, Señor, a donde llegue, a donde sea mostrado, a donde muchos lo vean, Padre, traiga libertad en su corazón y rompa esas cadenas que el enemigo ha querido poner sobre muchos, Señor, a través de muchos años. Gracias te damos toda Rabati, Señor, en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Escuchaste una enseñanza desde la comunidad Llamas de Fuego para las Naciones, desde Soacha, Cundinamarca, en Colombia. Si deseas comunicarte con nosotros, contáctanos en nuestra página web www.restaurandolaSendasAntiguas.com. Bueno, así de esa misma manera y de esa misma actitud tú vas a